El pasado 18 de junio, la Organización Mundial de la Salud incluyó entre sus especificaciones de enfermedades consideradas como trastornos mentales la adicción a los videojuegos. Es decir, cuando una persona renuncia a realizar algunas otras acciones, simplemente como comer, imagínese usted, como bañarse, como salir a trabajar, como convivir con la familia, por estar frente a un teléfono celular, a una pantalla de televisión con su consola o a través de algún otro dispositivo jugando un videojuego. ¿Cuáles son los sustentos científicos para catalogar esto como una adicción y después como un trastorno mental? Analizaremos ese tema hoy. Pero ¿cómo está México en esta materia? Mire, en México 68.7 millones de personas juegan videojuegos. Sí, gran parte de la población. ¿Cómo jugamos videojuegos los mexicanos? Ya le hablaba de las diferentes, digamos, recursos tecnológicos para hacerlo. Más o menos un 70% de los mexicanos jugamos a través de un teléfono inteligente. En otro porcentaje tenemos que a través de una consola fija un 33%, en una tableta un 12% y en una computadora un 10%. Es de alguna forma solamente una pequeña radiografía de cuáles son las preferencias de los mexicanos para establecer un juego electrónico. Obviamente también esto nos va a hablar de otras características de un jugador, como un posible nivel adquisitivo, etcétera. Pero finalmente es solamente algunos datos importantes para ir haciendo un balance de cómo está México en esta materia. Vamos al siguiente gráfico, que tiene datos de la Organización Mundial de la Salud. Habla del 80 y 90% de los considerados adictos jóvenes, pues tienen algunos otros problemas, como es atención o déficit de atención. Un 2%, un 3% de los jugadores considerados como adictos tienen comportamientos abusivos y perniciosos. Le digo, estas son cosas que la OMS determina de acuerdo a diferentes estudios sobre los comportamientos de las personas que, justamente le digo, tienen esa estructura y ese comportamiento a través de los videojuegos. Y mire, aquí también es importante saberlo, y es lo que han dicho algunos especialistas después de que la Organización Mundial de la Salud incluyó a los videojuegos o las adicciones a un videojuego como un trastorno mental. Más allá de culpar a los videojuegos, habría que analizar, dicen los especialistas, las conductas de una persona que caiga en una adicción. Quizá estamos hablando en este momento de videojuegos, pero también habrá aquellos que caen en adicción a las drogas, al alcohol. Prácticamente los comportamientos y obviamente las debilidades, por decirlo de alguna forma, las características psicosociales y mentales de una persona son específicas para caer en una adicción. Mire, respecto a los videojuegos, se habla de una falta de control sobre el juego. Claro, finalmente, si una persona no puede dejar de jugar para ir a hacer otras actividades, es que ha perdido el control. Aquí viene este segundo punto, que es la prioridad del juego sobre necesidades vitales. Aquí entendemos el tema, por ejemplo, de comer. Una persona puede pasar, adicta a los videojuegos, puede pasar más de 12, 14 horas, 24 horas sin comer y probablemente con tal de no soltar un videojuego. Y bueno, obviamente también ya se derivan de esta adicción a los videojuegos pues otros problemas respecto a las conductas y a las formas de socialización de cada una de estas personas catalogadas como adictos a los videojuegos. Digo, aquí lo importante es entender en qué se basó la Organización Mundial de la Salud, de qué está hablando específicamente y, por supuesto, qué es lo que va a cambiar respecto a las políticas públicas en materia de atención a estas personas, qué es lo que nosotros podemos hacer para ayudar a los familiares que pudiéramos tener en casa adictos a los videojuegos. Vamos a las voces sobre esto y seguimos platicando. No. ¿Por qué? Porque no me gusta. Si estás así jugando mucho tiempo, yo digo que sí
te daña. Yo sí juego con videojuegos. ¿Cuántas horas le dedicas? 40 minutos, una hora si acaso. Yo creo que todo en exceso es malo, entonces si te excedes en el videojuego obviamente porque estás enfocado. Pues creo que cuando se vuelve en una adicción, sí. ¿Por qué? Porque pues la persona creo que se desconecta un poco de la realidad y ya no puede realizar sus actividades cotidianas. No, ¿Por qué no? porque no tengo ninguna consola y no tengo tiempo y pues la verdad no me interesan mucho. No, ¿Por qué no? porque creo que son para recreativos. Pues no sé si un desorden, pero sí son un distractor para algunas actividades que a lo mejor tienen más prioridad. No, pues siento que no tiene nada que ver, es un pasatiempo nada más. No. ¿Por qué no? Creo que al contrario te hacen, fortalecen más como esta parte de estrategia y te agilizan un poco más la mente. No creo que cambie el estilo de vida de una persona si es que se la pasa jugando un videojuego, no creo que le afecte realmente como dicen. No lo creo, siempre y cuando tengas que lo juegues no muchísimo tiempo o algo así. Es importante este dato que nos da la Organización Mundial de la Salud. Entre un 2 y un 3% de la población total que juega un videojuego a nivel mundial cae en una adicción. Es decir, no es un asunto generalizado, no es un asunto reconocido, obviamente por muchos, pero sí es una patología que hay que primero investigar y después, obviamente, atacar. Coincidimos con este tema algunas empresas, obviamente también aquellas principales creadoras de los más importantes o más famosos videojuegos, reaccionan exigiendo a la Organización Mundial de la Salud evidencias científicas que hayan permitido o hayan derivado en catalogar la adicción a los videojuegos como un trastorno mental. Tenemos con nosotros esta noche en Exégesis al doctor Hugo Sánchez Castillo, profesor de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es jefe del Laboratorio de Neuropsicofarmacología y Procesos Básicos. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches a todos su auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo toman ustedes, los especialistas en psicología, en la mente, en este catálogo o esta categorización que hace la Organización Mundial de la Salud, esta inclusión de las adicciones a los videojuegos como un trastorno mental? Pues bueno, creo que primero se debe tomar con cuidado, ¿no? Me parece muy importante la no satanización de una industria como es la de los videojuegos. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud son muy claras en ese sentido, es un porcentaje muy bajo, es un 2% de la población total, y hay que recordar que en general los adictos se pueden dar a cualquier cosa. Hace mucho tiempo se creía que la adicción solamente era alguna sustancia y porque activaba un circuito que nos hace que repitamos las cosas, se llama el circuito de la recompensa. Entonces tú básicamente te engarras en una conducta y pierdes lo que se llama la tasa limitante. La tasa limitante es el punto en el cual, como veíamos en tu auditorio, venías en las voces que tú reportabas, donde decían, pues que yo 45 minutos es suficiente, pues es una tasa limitante. Sabe exactamente cuándo parar y en qué momento decir ya no quiero más. Un adicto tiene esa característica, pierde esa tasa limitante y bajo esa perspectiva el sujeto perdía la capacidad de poder decir 5 copas, 10 copas, 20 copas, simplemente ya no sabía qué hacer. Hasta que llegó una conducta como es la conducta de juego y se pudo establecer que la apuesta como tal, que era una conducta, no estaba relacionada con la ingesta de una sustancia, podría también ser una adicción porque el sujeto tenía exactamente las mismas características. Esto abrió una puerta gigantesca porque entonces podemos encontrar que casi cualquier cosa que se pierde el control de la tasa limitante puede clasificarse como una adicción. Y entonces, bajo esa perspectiva, el DSM-5, que es el manual para trastornos mentales, también está con el ICD-10, que es el que está basando la Organización Mundial de la Salud. Él tuvo un diagnóstico anterior al que tú estás citando y que era adicción a los juegos en línea. Esta adicción a los juegos en línea empezó porque las personas empezaban a pasarse 20 horas, de hecho hubo un par de casos de coreanos donde se murieron directamente en la computadora, creando avatares, haciendo uso de estos juegos donde se les permite tener una identidad totalmente diferente. Entonces, a partir de eso se empezó a generar una necesidad muy grande de poder tener que las personas que tuvieran este padecimiento tuvieran realmente posibilidad de que pudieran ser atendidos. O sea, ese creo que es el principal problema. Aunque es una población
población muy pequeña, es una población que requiere de atención psiquiátrica, atención psicológica, atención farmacológica. Y entonces, cuando la persona es que tengo una adicción a los videojuegos, regularmente los psiquiatras decían, ¿sabes qué? No te puedo dar, no es un trastorno que sea reconocido, no es algo que yo te pueda poner el diagnóstico, eso no te va a permitir tener acceso a un tratamiento farmacológico. Entonces, el que se dé este gran paso permita que nosotros podamos tener acceso a que se le pueda dar una mejor atención a los pacientes, que se les pueda tener un esquema farmacológico que se los pueda hacer detectados y tratados de manera adecuada. Entonces, por eso es que se debe tomar con mucho cuidado este diagnóstico y no generalizar, porque como lo decían en tu reportaje también, tú puedes ver que el 100% de los celulares tiene algún videojuego instalado. Eso significa que cualquier persona puede engarzarse en esa conducta con el simple hecho de prender el celular y empezar a ver qué es lo que tiene y en qué consiste su celular. Entonces, esta dinámica ha cambiado a lo largo del tiempo, y me parece que también es importante que muchos de los juegos que causan la adicción tienen ciertas características, porque obviamente los desarrolladores de videojuegos, pues eso es lo que tratan de que haya un componente que engarce a los sujetos para que los sigan jugando. Un juego aburrido, la gente no lo juega. Claro, que aquí me parece que podríamos colocarnos un poquito, un pasito más atrás para hacer este exégesis y a lo mejor, así como mencionamos existe la ludopatía, existe el alcoholismo, existe la adicción a las drogas, más allá del videojuego como una causa, podría ser, digamos, un pretexto o un vehículo para que la gente que justamente se considera o lo consideran adicto al juego esté manifestándose a través de eso con otro tipo de problemas y de conductas que habrá que atender. Pues mira, ese es un punto súper importante, porque hay que recordar que la adicción está perfectamente categorizada por problemas que se pueden tener en el sistema nervioso central. Es decir, hay un componente social, eso es innegable, es decir, que la presión social, que los amigos te obliguen a hacerlo, pero también la adicción tiene que ver con un componente genético, es decir, que básicamente todos en nuestro cerebro tenemos ciertas características que nos van a permitir engarzarnos en conductas de esta naturaleza, porque obviamente nuestro cerebro tiene que permitirse la sobrevivencia. Tú lo decías hace ratito, o sea, no somos adictos a cosas que nuestro cerebro no reconozca. Por ejemplo, somos adictos a la comida, somos adictos al sexo, somos adictos a sustancias de abuso, somos adictos a internet. Son cosas que finalmente logran estimular el sistema nervioso central de cierta manera, pero que no solamente es una cuestión social, sino que también nuestro cerebro tiene esas características de poder percibir esto como una situación placentera. Y entonces una persona que tiene cierta predisposición, si tiene a su alcance el alcohol, se va a hacer adicto al alcohol. Si tiene al alcance la cocaína, será adicto a la cocaína. Si tiene al alcance los videojuegos, será adicto a los videojuegos. Entonces simplemente tenemos un cerebro adicto, y lo que trata de hacer estos nuevos diagnósticos y clasificaciones es diferenciar en qué ha caído o en qué tipo de adicción ha caído el sujeto, sin tener que decir que funciona de una manera diferente, porque los estudios lo que sí dicen es que cuando una persona tiene una adicción a los videojuegos, se prenden las mismas estructuras cerebrales que se prenden en un adicto a la cocaína o en un adicto a la heroína. Esa es la clave. La corteza prefrontal. Doctor, hablamos de lo mismo. Doctor, pues le agradecemos mucho su participación en este exégesis. Estamos a punto de que nos corte. El tiempo del programa se acabó. Le agradecemos mucho su participación y muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego.